Hola, muy buenos días. Esto es Blessing y es por tu gracia. Hoy estamos trayendo una palabra llena de bendición y quien nos acompaña, Pastora Andrea, Pastora Adrián y Pastora Malady con ustedes. Vamos a dar un saludo de bienvenida, entonces voy a dar el paso para que estas hermosas pastoras les den una bendición en este precioso día. Hola a todos, bueno, y gracias a Dios por este día, por este espacio en el cual podemos exponer estos temas de gran bendición para muchos de ustedes. Gracias a Dios por sus vidas y por ese corazón, por estar ahí para recibir este mensaje de Dios, este tema tan especial que hoy tenemos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy feliz nuevamente aquí de compartir con ustedes desde nuestra experiencia y a la luz de la palabra de Dios cada tema, muy motivada por cada persona que nos da su comentario, que nos ve, porque nos motivan a preparar nuevos temas y sabemos que es de bendición para muchos de ustedes. Amén. Muy buenos días, las saludo desde acá, desde Acacias. Ellos están en Bogotá, pero la distancia no es impedimento para dar este programa y que usted lo está viendo desde cualquier parte del mundo. Sabemos que hay gente que nos está viendo desde Perú, desde Venezuela, desde España, y esperamos que se sigan uniendo personas desde México, y sabemos que se están uniendo personas para poder crecer en el reino de Dios. Esperamos que esto sea un programa de bendición y un saludo especial para todos los discípulos y amigos y familiares que nos visitan en este día. Bueno, yo quiero empezar leyendo antes de entrar en el tema. El Salmo 132 del 3 al 5 dice: ciertamente no entraré en mi casa ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Y de eso se trata este tema. Hoy el tema que vamos a hablar es el altar familiar. Y ciertamente no vamos a encontrar reposo y no descansaremos hasta que hagamos un lugar, una morada para nuestro Dios. Amén. Entonces en este tema vamos a empezar a hablar cómo vamos a establecer un altar familiar. Yo sé que muchos ya tienen su altar familiar, pero hay muchas personas que no saben cómo hacer un altar para Dios. Entonces vamos a hablar acá, estar hablando de esos temas, cómo vamos a desarrollarlo, qué personas, qué avivadores tuvieron estos modelos y nos lo dejaron como ejemplo, qué dice la Biblia. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es un altar? Un altar, como dice acá la palabra, es una morada para Dios. Entonces, entendiendo que es una morada para Dios, yo quiero que la pasante nos explique, nos cuente qué es ese altar que ella ha edificado y qué experiencias y qué conocimiento tiene de esto. Bueno, este tema realmente me encanta porque ya no es algo que hacemos como individualmente y algo que es como nuestra responsabilidad en este tiempo como hijos de Dios, sino que es algo que realmente en lo que se deleita a Dios, en llevarlo a nuestro círculo más cercano, a nuestra familia, a nuestro ministerio más importante por el cual Dios de verdad que nos va a demandar un resultado y un resultado efectivo, un resultado de bendición. Así que eso es un altar familiar para mí. Es el tiempo que yo separo como hija de Dios para buscar con mi familia de su presencia y tener un tiempo especial con él. Bueno, y yo encontré en mi conclusión saco que es nuestro momento, ¿sí? Porque en el devocional yo hablo de mi momento con Dios, pero en el altar familiar hablo de nuestro momento. Es el momento de nuestra familia con Dios. Amén. En un altar es eso, un lugar, un espacio que creamos como individuos, como personas. Recordemos algo que como nosotros lo primero que debemos hacer es crear un altar personal como individuos. Luego ese altar personal lo colocamos en nuestra familia. Y de esa familia sacamos ese altar a la sociedad. Es decir, que es algo como una relación en espiral.
¿Por qué lo llamo así? Porque va la persona, luego lo llevamos a nuestra familia y de la familia sale a la sociedad, que es lo que nosotros sabemos y conocemos, que nos reunimos en las iglesias. Pero ¿cómo nacieron estos altares? ¿Por qué los llamamos altar? Porque un altar es donde usted está puesto como una piedra viva y esas piedras vivas somos cada persona. Pero levantamos altar a nuestro Dios, que en motivo a Él, ¿qué hacemos? Adoración, traemos sacrificio de alabanza. Entonces vamos a empezar a hablar de todos estos temitas para que la gente vaya entendiendo qué es eso. Entonces un altar es donde nos reunimos un grupo de personas. ¿Y cuál es el grupo de personas? Su casa, su familia, donde usted está con los suyos. Tal vez su hogar es constituido papá, mamá e hijos, tal vez hermanos, tal vez entre tíos, tal vez usted no tiene una familia con la que está viviendo, pero vive con amigos. Ahí es donde usted va a establecer un altar para Dios. Fíjese que en la cuarentena a todos nos encerraron en casa y todos tuvimos que estar en casa con un grupo de personas y ese va a ser el altar. Esas piedras vivas es cada una de las personas que están ahí con usted y que usted va a compartir un tiempo con Dios, que usted va a decir, creemos en un Dios y a ese Dios adoramos. Y acá quiero empezar a entrar un poquito. Quiero decirles lo que dice en Apocalipsis 21:3. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Y me gustó mucho este versículo porque eso fue lo que Dios hizo en esta cuarentena. Yo sigo hablando de la cuarentena hasta el último día que ya salgamos de todo este tiempo, pero Dios hizo eso. Él nos colocó en los hogares y Él dice, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. ¿Cuántos pueden decir, Dios está con nosotros, Dios está en nuestras casas, Dios está en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, pero estamos hoy hablando del altar? Y miren lo que termina diciendo la segunda parte, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Es que yo me gozo con esta palabra porque es una palabra tan poderosa que Él está entre nosotros. Y cuando hablamos de Él, vamos a dejar de verlo a Él como como esos dioses mudos que no hablaban, que no tenían personalidad. Dios aquí habla de Él como una persona que Él habita. Entonces, cuando Él habita, ¿qué tenemos que hacer? Un lugar propicio, un lugar donde Él se sienta bien. ¿Y nosotros qué venimos siendo? Como esos anfitriones de su presencia, de que Él venga y se sienta cómodo. Entonces, yo sé que en el transcurso de la humanidad, de los siglos, desde que existe la humanidad, han habido miles de personas que han establecido altares y tal vez nosotros no lo conocemos, no lo sabemos. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de aquellos avivadores, de dónde viene todo esto que han hecho esos hombres que han creído en estas palabras, que han creído que Dios puede estar allí haciendo algo, pero que lo han hecho de maneras fueron hombres comunes y corrientes como usted y como yo, pero lo han hecho de maneras inusuales y han tenido éxitos que han hecho que usted y yo hoy conozcamos de la palabra de Dios. Entonces empecemos a hablar de esos avivadores porque la verdad yo quiero saber toda esta información porque hay muchas cosas que yo no sé y quiero aprender. Entonces vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Pastora Malady, pero yo quiero pedirte que por favor vuelvas a leer Apocalipsis 21:3 antes de empezar con estos avivadores, que también que quiero escuchar también lo que tiene la pastora Adriana por contarnos, porque lo que yo también aprendí es maravilloso. Entonces ya lo vamos a compartir, pero quiero que leas otra vez esa palabra. Qué hermosa, ¿vale? Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Ay, espectacular, qué palabra tan poderosa. Imagínate que la iglesia empezó en las casas y con esta palabra que nos estás leyendo de Apocalipsis
Apocalipsis 21:3 también dice que al final también la iglesia volverá a las casas. Entonces me aterra y me asombra mucho en la parte donde hablas de la cuarentena, porque es lo que estamos viviendo, es lo que estamos en este momento palpando, es lo que estamos llevando la iglesia a las casas, a las familias. Ahora sí, Sí, puedes seguir, Pastora Adriana. sí, de verdad que yo pienso que nada de esto es casualidad y de hecho estas palabras de los generales, de los grandes avivadores, de los misioneros, han tomado más fuerza en mi corazón debido al tiempo que estamos viviendo, debido a esta cuarentena, porque cuando comenzamos la cuarentena nosotros comenzamos con mi esposo a hacer todos los días como ese altar para Dios y en muchos de ellos incluimos al ministerio y lo hacíamos muy de mañana, digamos los primeros 40 días, todos los días fue con el ministerio, de madrugada. Y en ese tiempo escuché esta historia que les quiero comentar hoy y pienso que si la hubiera escuchado en otro tiempo no hubiese llegado de la misma forma a mi corazón. Y este hombre que me impactó se llama Juan Patton. Él vivió de 1824 a 1907. Sus padres fueron Santiago y Janet Patton. Ellos eran hombres temerosos de Dios. Dicen que aunque es la biografía de él, voy a hablar realmente de lo que hizo el papá de él, o sea, Santiago Patton. Dice que esta parejita andaba de forma irreprensible delante del Señor y ellos eran tan temerosos de Dios que verdaderamente anhelaron su primogénito y oraron para que el llamado de ese primogénito fuera misionero. Por eso le colocaron Juan, porque fue un nombre bíblico y así lo querían bautizar. Cuenta el hijo que había un cuarto, ellos tenían una fábrica y había un cuarto entre la casa y la empresa que ellos tenían. Era un pequeño aposento, pero él dice que era el santuario de esa humilde casa. Varias veces al día, generalmente después de las comidas, nuestro padre entraba en aquel cuarto y cerrada la puerta oraba. Nosotros, sus hijos, comprendíamos como por instinto que oraba por nosotros, como en la antigüedad el sumo sacerdote lo hacía por su pueblo. Así que cuando lo escuchábamos orar y era tal la presencia, pasábamos de puntillitas frente a ese lugar. Nosotros, dice acá, que nadie sabía cuál era el reflejo de la gracia que este hombre reflejaba en su rostro, nadie sabía cuál era como su significado, pero él dice, nosotros sus hijos sí sabíamos por qué él demostraba tanto gozo, y era el reflejo de la divina presencia de Dios en él. Siempre en su vida cotidiana. Él nunca demostró o mostró como otro reflejo, sino fue el de la presencia de Dios. Y acá hay una frase muy linda que escribe Juan. Dice, nunca espero sentir la presencia de Dios, ni en el templo, ni en las sierras, ni en los valles, ni a Dios más cerca ni más visible, que andando y conversando más íntimamente con los hombres en aquella y humilde casa cubierta de paja. Dice que él tenía muy claro ya en su ministerio que si su padre había andado con Dios, ¿cómo no lo iba a hacer? Entonces dice que la fuerza para avanzar en la obra que él tuvo, la cual no fue fácil, él fue misionero a los caníbales en ese tiempo. Así que no solo fue su vida un gran llamado, una gran historia, sino la de su papá al entregar su hijo a ese ministerio, porque ese ministerio fue respuesta de oración de su padre. Entonces acá viene lo que me encanta y me identificó en esta cuarentena. Dice, antes solo se celebraban cultos domésticos en la casa de mis abuelos. Y mi padre indujo a mi abuela para que leyesen una porción de la Biblia y cantasen un himno diariamente, por la mañana y por la noche. Fue así como mi padre adoptó a los 17 años a los 17 años de edad, la bendita costumbre de realizar cultos matinales y vespertinos en su casa. Y esa fue una costumbre que yo observé toda la vida.
Hasta sus 78 años, él lo practicó. Todos los días fueron santificados. Muchas veces había prisa por atender algún negocio. A veces llegaban amigos, disfrutaban de momentos de mucha alegría o momentos de profunda tristeza, pero nada impedía, escuchen esto tan lindo, que nos arrodilláramos ante el altar familiar mientras el sumo sacerdote dirigía nuestras oraciones ante Dios y se ofrecía a sí mismo y a sus hijos. Hay un testimonio también que dice que una mujer que era de la calle contó años después que ella se iba a suicidar y gracias a que un día pasó por la casa de esta familia y escuchaba cómo oraban, no solo entre ellos, sino oraban por ella, porque la veían en la calle, era la personita que rondaba. Dice, ese día decidí no suicidarme y entender que ese Dios que ellos tenían también podía ser para mí. Y esta mujer más adelante se entregó a Dios. Entonces dice que cuando todos se encontraban arrodillados alrededor de él en el culto doméstico. Por eso estas palabras como que resaltaron, porque eso es lo que estamos viviendo. Y hace cuántos años ya estaba hecho en otras familias, en otras personas. Entonces dice que en ese culto doméstico él derramaba su corazón con lágrimas, no solo por todas las necesidades personales y domésticas, sino por esos lugares del mundo donde no conocían a Jesús. Entonces, bueno, hasta ahí, de verdad que esta historia ha sido impactante para mí. Pienso que ha sido un ejemplo a implementar en este tiempo. Bueno, yo aquí casi le digo a la pastora Malady que pausara la grabación porque estoy con la voz quebrantada. Y me ministra mucho todo esto porque no solamente con esta que está leyendo la pastora Adriana, sino que cuando estudié las que yo tengo, también me ministraba demasiado el Espíritu Santo porque es ver como el resultado de lo que trae el altar familiar. Eso vamos a hablarlo ahorita al final, pero me impactaba mucho cuando decía, tú hablaste ni siquiera de la historia tan fantástica de Juan Patton, sino de lo que hicieron sus padres y él es el resultado de ese altar familiar que hacía su padre. Él es el resultado de ese altar familiar, de esa oración, de ese cántico, de esa comunión con Dios. Entonces eso me impacta muchísimo porque yo tengo 2 hijas, mi esposo y yo conformamos este hogar y me hace pensar en qué responsabilidad como padres tan grande, de verdad, y lo que nosotros les enseñamos a ellos cuando nos ven orando, cuando nos ven predicando, cuando nos ven leyendo la palabra, ahí ya se está construyendo ese altar porque ellas están aprendiendo y me hace pensar en el futuro de ellas, entonces me quebranta mucho. Bueno, entonces yo estudié la biografía de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth es un general de la fe apasionante por muy apasionada por esta biografía. Les contaba que mientras leía me quebrantaba de ver su testimonio de vida. Él nació en 1859 y murió en 1947. Su principal milagro, resucitar muertos. ¡Wow! Resucitar muertos. Sí, señores, lo que hizo Jesús, el Espíritu Santo, lo replicó en la vida de Smith Wigglesworth. Si ese fue su principal milagro, pues de ahí para abajo, imagínense el resto, sanidades, gente que se paraba de las sillas de ruedas, bueno, les voy a contar uno, para no extenderme en esto, de los milagros que Dios realizaba a través de él. Un hombre que tenía un marcapasos y en una cirugía de corazón abierto, que tenía un marcapasos, que vivía muy enfermo, que estaba al punto de la muerte, en uno de los servicios de ese hombre se sanó y que cuando fue el cardiólogo no tenía ni siquiera el marcapasos. O sea, milagros de esa magnitud Dios hacía a través de este hombre. Para que los motivo, para que investiguen qué más milagros hacía, es impresionante. Su teoría, solo creer. Definitivamente este hombre era un general de la fe. Su teoría era solo creer. Él decía que su secreto estaba en Hebreos 11.
que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces él decía que todo lo que hacía era por agradar a Dios, que él no quería desagradar a Dios, entonces que él era un hombre de fe. Sí, ¿qué más les cuento de él? Dice que no, que su fe era inquebrantable, inquebrantable, tenía una fe inquebrantable, su secreto era Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, entonces él se basaba en esto, se basaba su vida y todo lo que hacía él era basado en la fe con tal de agradar a Dios en todo lo que él hacía. Es impresionante. Algo que me impactó mucho, que me sirvió y lo cogí para este tema, es que él dice que mientras otros leían revistas, leían periódicos y veían televisión, él leía la Biblia. Impresionante, ¿no? Porque, y lo cogí de su biografía porque lo apliqué para mi vida. Yo ya llevo mucho tiempo sin ver televisión, les cuento, pues sí veo películas de vez en cuando, obviamente, con mi familia, porque nos encanta el plan de películas, pero yo dejé de ver novelas, dejé de ver, entonces esto como que yo digo, bueno, tomo esto porque quiere decir que voy por buen camino. Entonces dice que él no se sentía vestido, completamente vestido, hasta que no leía la Biblia, todos los días. Dice que él se consideraba incompleto hasta que no leía la Biblia. Su meta, que los demás vieran a Cristo, no a Wigglesworth. Súper hermoso, ¿no? Que siempre que él hacía un milagro, no fuera él el famoso, no fuera él el protagonista, sino que siempre vieran a Cristo. Dice que operó con la fe más osada y que lo que más lo caracterizaba a él era la compasión por los demás, que también lo encuentro en común con la vida de Juan Patton, que comentaba la pastora Adriana, porque el hecho de servir a Dios y tener fe no es solamente decir, bueno, vengo a adorarte, vengo a amarte, te amo, te adoro, solo de labios para afuera, sino que estos hombres, imagínense Juan Patton, por ejemplo, de misionero allá en todo esto donde habían caníbales y todo, pues es pagar el precio, ¿no? Este hombre también pagó el precio porque tenía compasión por las almas, pero era una compasión verdadera y todo en su ministerio lo impulsaba esa compasión. De ahí la fe de este hombre tan impresionante. Bueno, ¿y qué les dejo, qué enseñanza dejó? Sobre todo, tal vez lo más sencillo, que es lo que les digo, decía, mientras otros leen revistas, mientras otros leen periódicos, mientras otros leen otro tipo de libros, ven televisión, yo leo la palabra. Entonces este era el fundamento, la palabra de Dios en su vida, por eso lo escogí y por eso me llamó tanto la atención para este tema de hoy. Amén. Y esto a mí me hace pensar en algo, porque muchas personas estarán pensando, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer lo que otras personas hacen? ¿O por qué tenemos que aprender de ellos? ¿O por qué ustedes están hablando de este tema? Yo les voy a explicar por qué. Porque hay un modelo celestial, un modelo del reino que existe, que está establecido. Y dice la palabra, y usted que conoce al Padre Nuestro, usted qué es lo que, cuando usted lee la palabra, usted qué dice, venga tu reino, que tu reino que está en los cielos se establezca en la tierra. Por eso se habla de que debemos tener una cultura de reino. ¿Cuál es la cultura de reino? Entonces, cuando la Paz Andrea estaba hablando de que la palabra de Dios, de que la adoración, de las cosas que han hecho grandes avivadores y lo que la Paz Adri contaba, lo que hizo el Padre de este avivador, ¿qué estamos diciendo? Ellos escogieron una cultura del reino. Y para que usted entienda un poquito qué es una cultura, recuerde que una cultura es donde hay unos modos de vida, unas costumbres, unos hábitos, unas tradiciones y unos patrones que ya están establecidos. Todos tenemos una cultura. Cada país tiene su cultura. Hay personas que entran a establecer diferentes patrones de vida por una cultura.
Pero así tenemos que aprender a vivir. Cuando venimos a los caminos de Dios, ¿qué cultura debemos asimilar? La cultura de reino. ¿Y cuál es la cultura de reino? La adoración, la oración, leer la palabra. Tal vez tenemos que empezar a replantear, o sea, recordemos que cuando venimos de un mundo natural donde nos gustaba hacer muchas cosas que la gente hace para perder las horas de sus días en diversas actividades que no dan fruto. Entonces empezamos a reemplazar eso, por eso yo hablo de una cultura. Decía la paz Andrés, no, ya dejaba de leer de pronto revistas como los demás y leía la Biblia. Eso es una cultura, estamos reemplazando cosas. Dejamos de hacer ciertas actividades por buscar de Dios. Y esto solamente es un tiempo donde nosotros levantamos el nombre de Dios en un altar. Yo quiero leerles algo que me gustó mucho porque lo he visto con lo que hemos, la función que han representado estos grandes hombres de Dios. Dice el Salmo 68, versos 5 y 6, dice: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de gloria. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. Cuando Dios nos reubica a todos, ¿qué es lo que han hecho estos grandes hombres de Dios de una u otra manera? Llevar la palabra a esos huérfanos, a esos defensores. Que tenemos estos ejemplos es porque Dios, como lo dice acá este salmo, está buscando una morada. Está buscando que tengamos ese ejemplo para poder establecer altares donde aprendamos a leer su palabra, donde aprendamos a cantar, a adorar, a orar, porque no lo sabemos hacer, y la responsabilidad que tenemos como familia, como padres. Me encantó la historia que contaba La Paz, Adriana, ese testimonio de ese varón de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez usted está viendo este programa y quiero decirle, usted tiene una responsabilidad grande, que es la de guiar a unas personas que están alrededor suyo, sean sus hijitos que son pequeños, sean alguien que no conoce, sea su mamá, sea una persona de avanzada edad, pero usted le puede decir: ven, vamos a aprender a orar, vamos a aprender a leer la palabra, vamos a aprender a hacer cosas que no sabemos, y por eso estamos viendo ejemplos de personas que eso les dio fruto. Amén. Amén. Mira, me encantaría compartir un pedacito de otro personaje que tuvimos en tiempos antiguos y que de verdad que me impactó mucho. ¿Por qué? Porque vuelvo y hablo de no tanto los avivadores, sino de sus padres. Creo que varios hemos conocido o escuchado la vida de Juan o Carlos Wesley. Ellos verdaderamente han marcado la historia de nuestro cristianismo. Pero quiero hablar de la mamá, Susana Wesley. La vida de ella, bueno, es impresionante. Ella tuvo también un papá cristiano, por lo que entiendo, o sea, el papá pudo formar en ella, le dio estudio, le dio principios cristianos, pero cuando ella se casó, su esposo no tenía como los mismos principios, por decirlo de algún modo, porque por lo que estudié, el esposo estuvo en la cárcel varias veces por el mal manejo de sus finanzas. Así que ella se tuvo que hacer cargo de sus no pocos hijos. Tuvo 19 hijos, murieron 9 de sus hijitos. Su vida no fue fácil. Uno de sus hijitos aprendió a hablar hasta los 5 años. Entonces, también tuvo un par de gemelos, murieron. Su primera hija, mujercita, murió también. Entonces, fue como una vida de todos modos fuerte. Por eso ella también oró mucho por el llamado de Juan, porque Juan fue un hijito que se salvó de un incendio. Entonces, al salvarse él de este incendio de una manera tan milagrosa, porque la casa donde vivían se incendió totalmente, y no, nada que el niño se despertaba, estaba dormido,
lograron como por la parte de afuera ingresar y el niño profundo lo lograron salvar. Así que ella misma dijo, si este hijito, aparte de que habían muerto tantos, no murió y sigue vivo, es porque Dios tiene un llamado muy grande con él. Este fue Juan. Pero ella hizo muchas otras cosas más importantes. Me impactó y me acordaba que yo al comienzo de este año, es más, desde el año pasado, yo quería meter a mi hijo Christopher en un colegio virtual, porque yo siempre pensaba, me encantaría estar en el proceso del aprendizaje de él. Tuve bastantes luchas porque también, sobre todo acá en Colombia y en Bogotá, ese modelo de estudio habla mucho también de que no lo garantizaban por la parte social de los niños. Así que yo veía que, bueno, en Christopher era importante desarrollar esa parte social, que decidí ingresarlo a un jardín. Y pues qué sorpresa cuando en menos de 2 meses nos vuelven a nuestros hijitos a casa. Entonces yo decía, o sea, que ese sentir que yo tenía, sí venía, de todos modos, sí provenía de Dios. Y más cuando veo la vida de Susana Wesley, ella fue para sus hijos su maestra, su mentora. Juan Wesley habla en sus libros de ella y de hecho la hizo escribir varios de sus principios que de pronto en una charla más adelante sobre los hijos la podemos hablar de todos los principios. Ella habla de 10 muy importantes que ella aplicó, pero ¿qué era lo bueno, aparte de esa parte que les estoy diciendo del estudio? Ella fue maestra para ellos, por eso sé que ella estudió, porque imprimió en ellos eh, los conocimientos. Ella los tenía muy disciplinados. Y bueno, en lo que les digo, hay muchas cosas que, bueno, después daremos esos datos, pero voy a enfocarme en esos cultos que ella decidió hacer en su casa todos los domingos en la noche, a falta de qué, de los buenos sermones que habían en ese tiempo. Entonces, ella lo que hizo fue tomar sermones de la Biblia, algunos mensajes de su padre, algunos mensajes que su esposo había dejado, también los tomó y reunía a sus hijos en la cocina de la casa todos los domingos en la noche y les predicaba a ellos. Y esto tuvo tanto éxito que, bueno, ¿qué hacían? Lo que hacían era cantar salmos y orar y dar ese pequeño sermón. Y esto permitió que otras personas también que pasaban por allí escucharan, quisieran unirse, y ella logró, sin ser pastora, siendo ama de casa, reunir a más de 200 personas en este culto dominical en su casa. Entonces, esta historia de Susana Wesley para mí fue bien impactante. Esa quería comentar. Amén. Es una historia hermosa en la que podemos rescatar algo, y yo quiero que usted que está viendo este programa, usted que no le queda tiempo para nada, quiero rescatar, a mí me encanta la historia de ella porque también hace muchos años aprendí de ella algo. En esos tiempos que uno es madre y que no le queda tiempo para nada, cuando yo leí la historia de ella me impactó, porque ella tenía muchos hijitos y tuvo que adoptar unas responsabilidades y actividades que no eran de ella exactamente, y sacó adelante. Y de lo que ella hizo y de cómo le creyó a Dios y de lo que ella aprendió a hacer, sacó tiempo para todo. Ella tenía tiempo para los quehaceres de la casa, tenía tiempo para la palabra de Dios y les enseñaba. Y cuando uno lee la historia detallada de ellos, usted la puede buscar, ella tenía horarios. Y a mí me encantó, y cuando me preguntan algo que a mí me gustó hacer todos mis programadores y horarios, fue la historia de ella. Ella les tenía un horario para cada cosa, porque era la única manera de garantizar que ninguno de sus hijos, porque eran muchos, y la historia cuenta que pronto a alguno se le podía haber quedado sin darle comida, dice así, literal cuenta, dice, ¿y qué tal uno se me quedó? No, ella sabía que cada uno tenía hasta el plato numerado para cada niño. Eso a mí me aterró porque era muy organizada. Entonces, eso es parte también, y recuerden que hemos venido en varios programas hablando de muchos temas para poder llegar a la organización. Entonces, cuando no tenemos tiempo, y esto es uno de los principales enemigos del altar familiar, es no me queda tiempo.
¿Cómo nos ponemos de acuerdo todos? ¿A qué hora lo hacemos? Entonces, ahorita vamos a estar desarrollando ya, dándole como forma a todo esto. Y no sé si tengan otro avivador. Sí, claro que sí. Yo tengo una que todos conocemos, que es Katherine Kuhlman. Ella nació en 1907 y murió en 1976. Digo que todos conocemos, incluyendo otras religiones también, porque resulta que ella era una avivadora, una evangelista, y dice que ella se movía a nivel ecuménico. Quiere decir que desde cristianos, mormones, católicos, conversos, inconversos, ella le predicaba a todo el mundo. Es más, el Papa la invitó para otorgarle un premio. Dice también, hay varios cositos ahí, como le dieron las llaves de una ciudad, porque ella se movía a todo nivel. Dice que en sus sermones a ella no le gustaba mucho hablar de no fumar, de no tomar, porque ella no quería, ella evangelizaba de tal manera que entraran todas esas personas a escuchar la palabra de Dios y que no se sintieran y que no se fueran a sentir de primerazo rechazados. Dice también que ella obviamente se movía con el Espíritu Santo, pero que cuando ella veía a alguien en sus sermones hablar muy duro en lenguas, que muy despacito mandaba a alguien para que le bajara la voz, porque no quería que los que estuvieran nuevos se asustaran. Entonces, así era ella se movía a nivel ecuménico, ya católicos, cristianos, todo el mundo venga para acá y escuche la palabra de Dios. Ella era una evangelista impresionante. Su papá de una iglesia bautista, su mamá de una iglesia metodista. Dice que nunca sintió cariño por parte de su mamá. Que su mamá era una persona muy fría, muy seca. Entonces, bueno, es un poco larga la historia, pero es que es tan apasionante que les voy a contar este pedacito. Dice que su mamá no le demostraba nada de afecto, ¿no? Y que un día a Caterina en el cumpleaños de su mamá se le ocurrió hacerle una fiesta sorpresa. Resulta que la mamá era una mujer muy vanidosa que todos los días andaba muy bien vestida como si fuera a salir, así estuviera en la casa, que ella siempre andaba linda, pero que los lunes eran los lunes de lavado, o sea, que era el día donde tenía la moña puesta, era el día donde estaba mal trajeada, y que a Katherine Kuhlman se le ocurrió hacerle una fiesta de cumpleaños un día lunes, y que ellos vivían en una granja y que ella fue y visitó a todos sus vecinos y les dijo que le iba a partir una torta a la mamá y que fueran el lunes. Pues ya se imaginarán esa señora cómo se puso cuando vio a todos sus vecinos visitarla un lunes de lavado y que estaba vuelta a nada. Entonces, pues eso fue para Katherine como que más herida en su corazón en cuanto a su mamá. Eso por contarles un poquito la vida de familiar que Katherine tenía. En cambio, dice que su papá era su amor, su príncipe azul, el papá era la adoración de Katherine Kuhlman. Dice que aunque él pertenecía a una iglesia bautista, que ella cree que él nunca nació de nuevo. ¿Por qué? Que conocía mucho la palabra, pero ella dice que tal vez nunca conoció al Espíritu Santo como ella lo conoció. Inclusive cuando hablaba en los cultos acerca del papá, el papá murió en una trágica muerte de accidente de tránsito. Entonces ella, claro, se le murió su vida en ese momento, entonces sufrió mucho. Dice que cuando hablaba del papá en los cultos, yo siempre lloraba, porque lo amaba con todo su corazón y que este hombre daba la vida por ella, que ella, todo lo que ella quería, el papá hacía lo que fuera por conseguirlo para ella. Entonces es muy apasionante la historia también familiar de ellas. Pero dice que ella oraba, entraba en su cuarto y oraba y tenía comunión con el Espíritu Santo siendo una niña, empezó a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y que un día la mamá le veía como ella salía con su rostro resplandeciente después de orar y le dijo, yo quiero conocer al Espíritu Santo como tú lo conoces. Y que entonces Katherine invitó a la mamá a su cuarto
impuso las manos sobre ella, oró por la mamá y que la mamá cayó en el espíritu en esa habitación, empezó a hablar en otras lenguas y empezó a quebrantarse y que abrazaba a Catherine como nunca antes lo había hecho. Dice que tal vez haya sido la única vez donde haya sentido afecto por parte de su mamá. Lindo, ¿no? Bueno, y que demostraba tanto el Espíritu Santo que hasta su mamá quería también ser como ella. Aunque ellos tenían esos padres que ya conocían de Dios, no habían nacido de nuevo. Y dice que ese día su mamá nació de nuevo, ese día. ¿Listo? Su secreto, su corazón estaba totalmente entregado a Dios. Ella y el Espíritu Santo eran uno solo. Se caracterizaba por su lealtad a Dios y por no contristar al Espíritu Santo. La gente que la veía orar dice que ella hacía de cualquier lugar un altar. Ella no necesitaba un cuarto para orar. Ella donde estaba, donde la pusieran a predicar, se bajaba del púlpito y la gente que la veía orar dice que ella levantaba sus manos, oraba y que luego se agachaba. Pues bueno, yo lo leí, no vi el video, pero me lo hice en la cabeza y me la imagino orando así y así, y que oraba en voz alta. Y dicen, era un diálogo de dos, pero uno no sabía cuándo terminaba ella y cuándo empezaba el Espíritu Santo a hablar, porque se sabía que estaba dialogando con el Espíritu Santo, que cuando ella oraba, y que no le importaba orar en voz alta donde estuviera. Entonces, también se caracterizaba por pagar el precio, porque ella dice, si voy a seguir al Espíritu Santo y si me voy a entregar a Él, hay que pagar el precio. Cuando ella ya no estaba más en la casa de sus padres y se fue de la granja, ella se fue con su hermana y el esposo de su hermana, que era un gran evangelista. Ella empezó su ministerio a los 14 años. Entonces, había un lugar donde ella no tenía lugar, ella no tenía cuarto, ella dormía en un gallinero, dormía muy incómoda, realmente no dormía. Entonces, como no podía dormir, se la pasaba orando. Entonces, ella todo el tiempo oraba. Inclusive en su ministerio, cuando predicaba, terminaba su prédica y todo, y ella no quería irse a dormir porque sabía que iba a dormir incómoda, entonces ella prefería quedarse orando y que al que agarrara por ahí, que se hubiera quedado después del culto, venga para acá y oramos. O sea, así era ella todo el tiempo en su comunión con el Espíritu Santo. Dice también que pasaba muchas horas, muchas horas leyendo y estudiando la palabra de Dios y que alcanzaba a predicar en un día hasta 4 o 5 sermones y que terminaba su quinto sermón y se preguntaba, ahora, ¿qué más puedo predicar? Ya he predicado todos los temas de la Biblia. O sea, que siempre tenía esa hambre y sed de estar buscando más de Dios. Dice que hacía de cualquier lugar su cuarto secreto, ¿qué más? Decía, bueno, y lo más importante, que antes de cada culto, que también es muy parecido a Smith, el que les conté ahorita, decía que ella moría antes de cada culto, que porque el Espíritu Santo y ella eran uno solo, y que ella no quería que la vieran a ella, sino que siempre vieran al Espíritu Santo. Entonces, que ella tenía que morir a su carnalidad, a su vida terrenal, a sus errores, a sus pecados, antes de subirse a un púlpito a predicar, porque la gente tenía que ver era al Espíritu Santo. Entonces, Smith Wigglesworth, si se dieron cuenta, hacía lo mismo. Y siempre quería darle el protagonismo al Espíritu Santo. Entonces, es apasionante estas historias porque para mí, llegan a una sola conclusión, en que el éxito o la fama que ellos tenían no era por lo que ellos hacían, sino era producto de ese altar que ellos hacían a Dios. Ellos le hacían un altar a Dios en cualquier lugar, a cualquier hora donde estuvieran, en cualquier momento. Y ese era el fruto, leían la palabra y oraban todo el tiempo y adoraban. Entonces esto es hermoso porque es lo que debemos tomar y rescatar para nuestro altar familiar, para nuestro altar para Dios. Yo decía también, ahorita hay grandes de la fe, podemos hablar de pastores muy renombrados, muy conocidos, porque llenan coliseos, llenan estadios, llenan centros completamente grandes. Entonces yo decía, pero
¿qué tienen esos pastores para haber llegado a ese lugar? Y yo me acuerdo que en la iglesia en la que yo empecé, ese pastor nos contaba que se levantaba desde las 3 de la mañana a orar. Y aún yo siendo pequeña, cuando lo escuchaba hablar así, yo decía, ese es el éxito de todo, tener a Dios en primer lugar. Y pues si él tiene una comunión con Dios desde las 3 de la mañana, pues aquí está ese ministerio por el que ha orado. Así es, y me gusta el contraste que hemos hecho porque tal vez usted es una personita que está en su casa y usted vive solo, es soltero, es el único conocedor de Dios y tal vez no necesita o no puede hacer un altar con otras personas y como el caso de Katherine Kuhlman, que ella no pudo hacer nunca ni tuvo el ejemplo de sus padres como lo tuvo Juan Wesley o como lo tuvo otros avivadores, pero ella lo que hizo fue establecer un altar personal. Entonces démonos cuenta que hay diferentes altares que usted puede hacer, que cuando hablamos de altar es tener en su corazón un espacio para Dios, buscar un lugar propicio donde usted pueda adorar, donde usted pueda orar, donde usted pueda leer la palabra, pero que tiene que ser un altar vivo en el que usted se tiene que tiene que llevarlo para que las personas que están a su lado, alrededor suyo, se contagien. ¿De quién? Del Espíritu Santo, que es el común de todos, que es el que habita en nosotros. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Fíjese que cuando el Señor nos llama, nos lleva, nos transporta, nos ubica en un espacio, dice que nos recreará en su casa de oración, así lo dice la palabra. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Cuál es su holocausto? Su sacrificio, su adoración, su tiempo. Eso es lo que a él le agrada. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que en esta mañana yo le voy a invitar que usted pueda decir, mi casa será llamada casa de oración. Y que usted pueda establecer un altar para Dios en el cual Dios sea el protagonista de su vida. Porque yo quiero hablar acá de unos beneficios también, para ir cerrando temas. ¿Por qué creen que esto pasaba? ¿Por qué creen que a la gente le apasionaba tanto esto y porque usted pretende que es bueno tener una relación con Dios en un altar? Efesios 3:19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completas con toda plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Ese es un beneficio del altar familiar, del altar personal, del altar que usted tiene con Dios, que usted va a poder experimentar el amor de Cristo y podrá vivir en plenitud y ver todo el poder que Él tiene. Otro beneficio que usted puede tener en la sanidad, usted sabe que la palabra dice que usted será sano en la medida que prospere su alma. Entonces dice 3 de Juan 1:2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Cuando usted mantiene esa comunión con Dios, también va a gozar de buena salud, va a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando usted tiene un lugar, un espacio para Dios, mire lo que dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si usted tiene ese tiempo con Dios, si usted tiene con su familia va a estar protegida, porque dice que el ángel de Jehová acampará. Entonces, hay beneficios y los beneficios son cosas que usted necesita en su vida. Usted necesita la sanidad, usted necesita la protección, usted necesita del amor de Dios. Haga un altar. Haga un altar para Dios y seguro Dios se revelará a usted, porque Él lo que quiere es que estemos en familias, en hogares, en unidad con algunas personas. Y quiero terminar con Isaías 32:17-18. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Este pasaje me encanta, porque yo decía, Señor, ¿cuántos vivimos a veces en angustias, en preocupaciones? Y ya veníamos hablando
de depresiones, de ansiedades, pero mire, cuando usted tiene un altar para Dios, todo eso va a desaparecer porque dice que el efecto será la paz, pero que habrá justicia. Habrá reposo, habrá seguridad para siempre, dice este versículo. Y me gusta cuando dice, habitará en habitaciones seguras y busca un lugar de reposo. Una habitación segura es ese tiempo donde usted está ahí con Dios. Entonces es importante que usted se determine, y yo le voy a invitar a que se determine desde ahora. Si usted ya tiene su altar, usted tiene que crecer en su altar, y ya vamos a dar unos consejos y vamos a retomar unos tips que nos dejaron estos avivadores para saber cómo lo vamos a hacer. Y si no lo tiene, yo le voy a invitar que usted desde hoy tenga su altar. Y tal vez usted me dice, pastora, pero yo no tengo con quién hacerlo. Puede ser como Katherine Kuhlman, puede hacerlo solo. Y si tiene familia, usted tiene que incluir a su familia. Y si tiene amigos, tiene que incluir a sus amigos. También dice la palabra que cuando están 2 o 3 de acuerdo, Él está ahí. Entonces, a medida de que vamos haciendo, nuestro altar va creciendo. Recuerde que somos como piedras vivas y que ahí llevamos nuestras ofrendas, nuestros holocaustos, que es nuestra adoración para Dios. Bueno, vamos a hablar un poco de los consejos, y yo creo que usted, si tiene muchas dudas, nos puede escribir y con mucho gusto estaremos atendiendo estas inquietudes para que usted pueda hacer su altar en casa. Bueno, a mí me encantaría ya ir cerrando mi tema que me argumenté, investigué y bueno, ha sido también mi parte de mi experiencia. Y algo con lo que les quiero compartir es con el que me identifiqué definitivamente. Ahorita la pastora Andrea, bueno, va a dar también ese ejemplo de cómo podemos, como familia, comenzar a apartar ese tiempo. Porque lo que decía la pastora Malady, hay muchos que no lo hacemos. Entonces, uno de mis primeros consejos es eso, poner en nuestro corazón la necesidad de acercarnos a Dios como familia. Es necesario, no porque Dios lo demande, es porque hay algo en nosotros que no funciona si no le tenemos a Él. Así que es importante poder nosotros dejar que se establezca ese altar. Yo les confieso, a mí de pequeña me daba mucho aburrimiento cuando me llamaban a orar, cuando me decían, debes hacer esto, lo otro, pero vi muchos ejemplos y esas cosas van quedando en el corazón. Uno a veces tiene como su perspectiva de me van a quitar, me van a prohibir, me van a impedir hacer algo, pero yo pienso que cuando empieza ese enamoramiento, ya nada lo para. Y eso me pasó a mí. Yo era una persona que realmente para orar, para las cosas de Dios, me daba pereza, no las entendí. Pero cuando empecé a enamorarme, principalmente yo empecé a tomar los ejemplos de lo que yo veía de familiares míos. Así que me identifico mucho con esto. Yo ya no quiero hacer un altar familiar en la semana. Yo lo quiero hacer todos los días con mi familia, porque estoy segura, y ese es otro de mis tips, que cuando tú oras, por ejemplo, 1 hora, vas a hacer más que si en esa hora empezaras a hacer tus actividades, porque en ese tiempo estás poniendo todo de la mano de Dios, todo, y lo he practicado. Realmente estoy hablando desde mi experiencia. Me han rendido más los días que oro primero y pongo mis cosas en las manos de Dios para que me rinda el día, para que sea un día productivo y un día de bendición. Me ha rendido más que el día que me levanto afanada a hacer actividad tras actividad. Llega la tarde y olvidé muchas cosas, el tiempo se me fue entre las manos, así que es mejor poner siempre nuestro corazón, y ese tiempo que lo pongamos como Santiago Paz, dejar que nuestro corazón se quebrante, eso es un altar. Ese será nuestro sacrificio. En este tiempo no estamos sacrificando animales, no estamos sacrificando cosas materiales, estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestro corazón, en el cual Dios espera una buena actitud y amor. Pienso que esas son las herramientas que debemos tener de parte nuestra, y del resto el Señor vendrá, consumirá nuestro holocausto, nuestro altar.
Lo último es que nunca nos olvidemos que todo esto tiene un propósito, todo esto no es perdido. Y el propósito es mantener nuestra relación con Dios. Para eso lo hacemos. No lo hacemos por cumplir, por un requisito, porque toque, porque qué miedo. No, lo hacemos porque esto es lo que nos garantiza que podemos seguir en nuestra relación con Dios. Muy bien, súper, súper chévere esos consejos, Pastora Adri. Entonces yo voy a mezclar un poquito mis consejos también con 4 pasitos que concluí de todo lo que aprendimos de estos generales de la fe. ¿Mm? Bueno, lo primero para un altar familiar es ponernos de acuerdo, como decía la pastora Malady cuando introdujo este último tema. Cuando hay 2 o más, allí estoy yo, dice el Señor. Entonces, lo primero es ponernos de acuerdo. Un día a la semana, bueno, como dice la pastora Adri, puede hacerlo 2 veces también, totalmente válido y creo que hasta más poderoso todavía. Pero siempre lo más importante, el primer paso es ponernos de acuerdo, ¿listo? Acá un consejo. Esto no, el altar familiar no es un culto, o sea, no es una prédica completa, no lo hagan de 1 hora. ¿Por qué? Eso lo digo como consejo, porque ahorita la pastora Adri decía, cuando a mí me llamaban a orar me daba pereza, porque no sabemos también en nuestra familia. Nosotras tenemos todas una familia pastoral, todas conocemos de Dios y cuando decimos orar, pues todas sabemos que vamos a orar, pero ¿qué tal en tu familia haya alguno que no esté, por medio de este altar esté llegando y si te agarras a orar, pues también no va a querer a la próxima? Entonces mi consejo es que lo hagan máximo de media hora. ¿Sí? Y bueno, ya si es una familia pastoral y pueden hacerlo mucho más largo, pues obviamente sí se puede hacer, pero mi consejo inicialmente es que lo hagan un poquito más cortico porque pues no es igual que un culto. Segundo, empezar con adoración. Eso lo tomo de los generales de la fe. Ellos lo primero que hacían siempre era adorar a Dios. Ese sería el segundo. El tercer paso, buscar un tema, pero dejar que no solamente sea el padre de familia el que lidere el altar familiar o la mamá la que siempre traiga el tema, no, todas las semanas que cada uno traiga un tema, inclusive así sean pequeños. Yo empecé mi altar familiar cuando Sarita tenía 3 años, más o menos, como 3 años, que ya hablaba y ya contaba historias de la Biblia. Entonces le decía, Sarita, cuéntanos una historia de la Biblia. Y en base a la historia que contaba Sarita, todos dábamos una conclusión. Buscábamos un día a la semana, mi esposo llegaba de trabajar a las 9 de la noche, y si era el único espacio que teníamos para hacer el altar familiar, pues lo recibíamos con una comida especial, pero porque sabíamos que ese día era el altar familiar. Inclusive ella tenía 3 añitos y ya sabía que era el jueves del altar familiar. Entonces, voy a resumir. Primero, ponernos de acuerdo un día a la semana y definir el tiempo, que no se extienda mucho para que no se les haga aburrido a los que son inconversos en la familia o a los niños pequeños, los que tenemos niños pequeños. Si ya es una familia pastoral, puedes extenderte todo lo que quieras. Segundo, empezar con adoración. Tercero, que todos traigan un tema cada semana, que no siempre sea uno el que lidere, que todos puedan traer un tema y exponerlo. Cuarto, terminar, son 4 pasos, terminar con acción de gracias y peticiones. ¿Por qué? Porque cuando terminamos con acción de gracias, bueno, pues qué lindo darle gracias todos a Dios por lo que ha hecho en la familia. Y las peticiones importantes, porque yo escucho qué peticiones tiene mi hija, qué peticiones tiene mi hijo, y me estoy dando cuenta por la necesidad que está pasando en ese momento y puedo orar por ellos. Mi esposo me dice que ore por alguna petición en especial y yo ya sé qué carga hay en su vida o en su corazón en ese momento. Entonces esas 4 cositas, terminar con acción de gracias y peticiones para orar por ello. ¿Listo? Consejos. En esos 20 minutos, media hora que le dediquemos al altar familiar, podemos ver un video de 5 minutos, un documental de 10 minutos y también hablar del documental. Podemos, obviamente, también lo que les decía ahorita, un cuento de la Biblia, que el niño pequeño nos cuente una historia de la Biblia en forma de cuentos, ser muy creativos para que sea un tiempo agradable, para que la otra semana
queramos también volver al altar familiar. Listo, obviamente siempre el centro es Dios, pero pues podemos apoyarnos de todos estos materiales visuales que nos pueden ayudar, porque una familia entera sirviendo a Dios, pues trae mucha bendición. Ese es mi consejo. Bueno, amén. Ya más claro no se puede. O sea, ya ha sido muy claro el tema, pero yo quiero terminar leyendo algo que hoy me ha encantado, es todo lo que el Señor nos ha dicho a través de la palabra. Y es para que usted se dé cuenta que estos temas no son inventados por seres humanos, sino que Dios quiere que lo hagamos. Como les dije inicialmente, hay un modelo divino que está escrito en la palabra y que si lo hacemos como Él quiere, usted va a traer bendición a su vida. Dice Primera de Crónicas 13:14, el arca de Dios permaneció en la casa de Obededón por 3 meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obededón y todo lo que él poseía. El arca de Dios es la presencia de Dios. Usted después podrá leer la historia en su casa para que la entienda, para que la conozca, qué representaba todo esto, pero yo quiero detenerme que el arca de Dios es la presencia de Dios. Y dice que permaneció en la casa de Obededón. Obededón es un nombre de la Biblia para los que no están viendo por primera vez estos temas, pero dice que el Señor bendijo a la casa de este hombre. Entonces, yo quiero que usted hoy se quede con algo, que si usted en ese tiempo donde va a levantar ese altar de Dios, usted va a traer su presencia, usted va a tener bendición. Y yo quiero cerrar no con unos consejos, sino como con unos pasitos que debe, aparte de todo lo que ya hemos hablado, es tener. Usted tiene que estar de acuerdo. ¿Con quién? Con su familia si va a ser un altar familiar. Con Dios en el tiempo que usted establezca para estar con Él. Si usted dice que lo va a hacer en un horario determinado, hágalo para que usted cree hábitos. Si usted dice que lo va a hacer 3 veces al día, establezca sus hábitos. Y si no, vea el primer programa para que cree horarios de actividades y cree sus hábitos. Eso es muy importante porque muchas veces lo que empezamos no lo terminamos. Entonces, a veces digo yo, hay que estar de acuerdo con uno mismo. Yo me pongo de acuerdo, tomo nota y lo voy haciendo. Amén. Debe preparar un lugar físico para ese Dios invisible, porque es que Dios no lo está viendo. Entonces usted tiene que saber si se va a sentar en un lugar donde nadie lo interrumpa o va a ser ese espacio, como lo decía La Paz Andre, que va a crear para él específicamente. Bueno, cree su lugar. Prepare el ambiente, que es parte también de todo esto de los altares, la adoración, ponga música, cree un ambiente bonito, que todo sea agradable, si quiere traer algo para compartir con los suyos, hágalo, pero que ese tiempo, esa hora, me gusta lo que decía La Paz, Adri, uno puede tener hasta 5 minutos antes del almuerzo con sus pequeños, si tiene hijos, decir, les hago una oración, les enseño rápidamente algo y que ellos cuando son niños les gusta comer algo, uno les pueda decir que ahí habita Dios. Es un espacio para ellos. Uno puede crear espacios durante el día de acuerdo a las actividades que tenga y a la vida. No estoy diciendo que esto reemplace un devocional o reemplace ir a la iglesia o reemplace otras actividades. No, es para que usted cree un altar desde su corazón para Dios. Usted debe creer que esto le trae una protección. Me encanta lo que dice la pastora Adriana, porque ella cuando lo hace en sus horas de la mañana, y esto es un tema que casi uno no toca con las personas, porque la gente dice, tiene que ser por la mañana, tiene que ser por la tarde, pero por la mañana no alcanzo porque voy a trabajar. Pero cuando usted lo hace en la mañana, ese tiempo con Dios, ese tiempo personal con Dios, usted siente que su vida está segura. Y ya después con las personas lo puede hacer así, como lo decía La Paz Andre, cojo mis hijos, cuando ya llegan todos de trabajo, con mi esposo, con los niños, no en un horario tan tarde porque tienen sueño. O sea, usted va ubicando de acuerdo a su actividad de las personas. Eso significa que tiene que organizarse. Volvemos a un principio que es la organización. Y tiene que hacer que valga la pena la sangre que Jesús derramó por usted y por mí en la cruz.
hijos. Usted tiene que saber que ahí Dios tiene que hacer algo en sus hijos, debe haber un cambio, va a encontrar respuestas. ¿Por qué hacemos un altar para Dios? Porque usted tiene que saber que Cristo murió por su vida, que Cristo murió por sus hijos, que la sangre que fue derramada tiene valor. Esto no lo hacemos para tener actividades sociales. Usted no tiene una actividad social con Dios, usted lo que tiene es un sacrificio de amor que Él entregó a su Hijo por usted. Y las respuestas que usted necesita las va a encontrar en ese tiempo. Va a venir sanidad para su vida, sanidad para sus finanzas, va a tener comunión y eso le va a dar un lugar de descanso. ¿A quién? A usted personal, a su familia, y Dios va a habitar allí. Eso era lo que yo quería compartir en esta mañana. Espero que haya sido de una tremenda bendición. Yo quiero agradecerle la paz a Andrea, la paz a Adri. Yo quiero que la pastora Adriana hoy cierre con una bendición grande para este programa. Entonces le voy a dar el paso para que ella cierre hoy con una bendición. Ay, ya. Pero bueno, ¿un mensaje o una oración? Cierra como quieras el programa. No, bueno, sí, de verdad que este tema nació tan fuerte en nuestros corazones porque muchos hijos de Dios hoy en día decimos, estoy haciendo guerra espiritual, estoy orando, estoy ayunando, hoy nada me funciona. Entonces hay que volver a las raíces. Yo estoy impactada de cómo lo que hasta ahora estamos aprendiendo y escuchando en este tiempo de los cultos en nuestras casas, ya existía. Yo le decía a mi esposo anoche, deberíamos ser mejores en este tiempo, cuando personas que en décadas pasadas lo hicieron, y lo vivieron y lo sufrieron, y nosotros que hoy tenemos más posibilidades, a Jesús, a la cruz, más conocimiento, más medios para llegar a las personas. Así que yo quiero desatar esa sed en la vida de cada persona que está viendo este espacio, agradeciéndole a Dios por cada uno de ustedes, por haberlo visto con un corazón dispuesto. Doy una bendición a nuestros familiares, a nuestros discípulos, a los ministerios que como familia Dios nos ha entregado, y de verdad que desato esa sed y ese fuego para que arda en cada altar que se va a levantar, porque eso es lo primero, reconocer que no lo hemos hecho, que no se ha podido, que hace falta algo. Así que yo, en el nombre de Jesús, creo que se van a despertar muchos altares en las casas y que van a fluir, que van a ser tiempos hermosos, y ese va a ser el enamoramiento de sus hijos a Dios, va a ser el enamoramiento suyo a Dios y el conocer muchas cosas que hasta el día de hoy usted no ha entendido. Entonces, para mí un honor, pastora Maley, estar en tu programa de Blessing, feliz de estar con mi hermanita Andrea, bueno, y con Paulita a la distancia. Muchas gracias, soy bendecida al estar en este tiempo. Amén. Yo sé que este es un tiempo de tremenda bendición y yo quiero terminar como empezamos. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Apocalipsis 21:3. Grábelo en su corazón, escríbalo en su casa, postéelo en las puertas. Declare que Dios está con usted. Diga, Dios está conmigo. En esta mañana los acompañó Pastora Andrea Gaitán, Pastora Adriana Gaitán, Pastora Malady Gaitán. Recuerde, esto es Blessing por su gracia y somos 3 hermanas trabajando para el reino de Dios hasta que Él venga. Bendiciones para usted en este precioso día.